buenos días, amados hermanos y amigos. Una vez más, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo sea bendiciéndole cada día y en cada instante de su vida. Una vez más, continuamos con nuestro estudio que estamos llevando a cabo de la primera carta que le escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Y en esta ocasión vamos a continuar desarrollando nuestro capítulo 5 y vamos a seguir tratando el tema sobre las viudas. Y vamos a desarrollar exactamente desde el versículo número 9 hasta el versículo número 16. Entonces, como siempre, sin más preámbulo, empecemos. Versículo número 9. La palabra del Señor dice así, léalo conmigo por favor. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Versículo número 10. Dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. En estos dos versículos Pablo sigue hablando sobre el tema de las viudas. Recuerda que en el estudio pasado vimos cómo habían unas viudas que no entraban en la lista a las cuales la iglesia tenía la obligación o el deber de sostener tanto emocionalmente, espiritualmente como económicamente, sino habían unas viudas que tenían familiares y que esas viudas tenían que ser sustentadas, llamémoslo así, por su propia familia. Y así quedamos en el versículo número 8 que decía que si alguno dice, si alguno no proveía para los suyos, para su familia, y mayormente a los de su casa, dice que había negado la fe, que era peor que un incrédulo. Y aquí en el versículo 9 y 10 entonces Pablo le dice que sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años. Pablo le da a Timoteo los requisitos que debe de cumplir una viuda para que la iglesia la tenga a su cargo. Lo que se habla como una verdadera viuda. Entonces, en versículos anteriores vimos que quiénes eran las verdaderas viudas. Aquellas que no tenían absolutamente a nadie quien les pudiera ayudar. ¿Qué más le dice Pablo? Que aparte de que estuviera menos de 60 años, tenía que, tenía que tener una edad menor a los 60 años. Tenía que haber sido esposa de un solo marido. Quiere decir que no se ha podido casar nuevamente, sino un solo marido en toda su vida. Aparte de eso, que estas viudas debían de ser conocidas por sus buenas acciones. Como dice ahí también, el versículo 9 dice, y que haya criado bien a sus hijos. Que tenga testimonio de buenas obras, de sus buenas acciones, y el versículo 10 dice, que haya criado bien a sus hijos. Y con respecto a este tema, el criar bien a los hijos, mire lo que nos enseña también el apóstol Pablo, en esta ocasión escribiéndole a los Efesios, en la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 4, hablándole a los padres diciendo lo siguiente. Léalo conmigo, Efesios 6, 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así es la manera bíblica de nosotros como padres poder educar a nuestros hijos, poder dar esa educación bíblicamente hablando a nuestros hijos. Una traducción un poco más clara, la nueva traducción viviente dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos en disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Cuál es la manera que debemos nosotros educar a nuestros hijos? Es en la disciplina y en la instrucción del Señor. Y eso lo encontramos a través de la palabra de Dios. Continuemos. Pablo también le dice allí en estos versículos, en el versículo 9 y versículo 10, que dice que haya recibido bien a los que llegaron a su casa, que practique la hospitalidad. Y mire lo importante que es el tema de la hospitalidad para nosotros como creyentes. Y si usted ha nacido de nuevo, si usted profesa la fe cristiana como creyente en nuestro Señor Jesucristo, mire lo importante que es practicar la hospitalidad. Hebreos capítulo 13 versículo 2. El autor de la carta a los Hebreos nos habla allí y nos dice, no olvidéis de la hospitalidad.
no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pablo le dice a Timoteo que las viudas, las verdaderas viudas, deben de, en el versículo 10 dice que tengan buen testimonio de unas obras, que hayan criado sus hijos, que hayan practicado la hospitalidad. Y la Biblia nos enseña a través del autor de la carta a los hebreos que nosotros como creyentes debemos de no olvidarnos de la hospitalidad. Porque muchos, sin saberlo, hemos hospedado ángeles. Continuemos. ¿Qué más le dice Pablo a Timoteo que deben cumplir estas mujeres que son las verdaderas viudas según la Escritura? Que aparte de lo que leímos anteriormente, también que hayan servido con humildad a los creyentes. Servido con humildad a los demás, a los hermanos en la iglesia, a todos aquellos que profesamos ser creyentes, que por ende pasamos a ser hermanos en Cristo. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 28. El Señor Jesucristo nos dio el mayor ejemplo de servicio. Y aquí en este Evangelio dice lo siguiente, léalo conmigo. Como el Hijo del Hombre, hablando de nuestro Señor Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta característica de servir con humildad a los creyentes no debe ser una característica exclusiva de las viudas. No, señor. Debe ser de todos aquellos que decimos que profesamos ser creyentes. Si usted profesa ser creyente en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, ser cristiano, ser un nacido de nuevo, debe ser una característica en usted y en mí el servir con humildad a los demás, especialmente a los creyentes. ¿Qué otra característica deben tener las viudas? Allí en el versículo 9 y 10 nos dice que ha ayudado a los que pasan dificultades, a los que sufren. Eso quiere decir que ha socorrido, así como dice la Escritura, ha socorrido a los afligidos. Ha ayudado a los que están pasando dificultades, a los que están sufriendo. Y por último también dice, allí en el versículo 10 dice que ha practicado toda buena obra. En pocas palabras dice que siempre está dispuesta a hacer toda buena obra. Y esas son las características que nos enseñan en estos dos versículos, o mejor, lo que Pablo, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, que son las características que deben de cumplir las viudas que van a ser puestas en la lista. ¿Y cuál es esa lista? En la lista, llamémoslo así, el listado de las personas o las viudas, mejor, que la iglesia va a sostener tanto espiritualmente como materialmente. Entonces, Pablo le dice a Timoteo cuáles son o qué requisitos, mejor, deben de cumplir estas mujeres que son viudas. Continuemos, versículo 11 y versículo 12. Leámoslo, dice, hace un pero empieza, léalo conmigo, ahí dice, pero, cuando hay un pero, toca parar por un momento. Pero, viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Pablo le enseña a Timoteo la razón por la cual no debe poner en la lista, que ya dijimos cuál era esa lista, a viudas a las cuales la iglesia no debe sustentar. Lo primero, que las viudas menores de 60 años no las ponga en la lista. ¿Por qué? Hay un por qué. Pablo no simplemente está haciendo una diferencia de edades, no. Está diciendo a Timoteo, no ponga las viudas menores de 60 años por estas razones. Primero, dice Pablo, las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas, dice la Biblia, cuando impulsadas, versículo 11, por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Dice Pablo que estas mujeres viudas más jóvenes de 60 años, siendo impulsadas por sus deseos sensuales, así dice otras versiones, sus deseos sensuales, sus deseos físicos, se quieren volver a casar. Y dice que esto las va a llevar a alejarse de Cristo. Miremos lo que nos enseña la Escritura con respecto a este tema en la carta que escribió Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 17. Hay una lucha interna que tenemos todos nosotros los seres humanos, especialmente aquellos que hemos nacido de nuevo, que somos creyentes, que profesamos la fe cristiana. Y es una guerra entre nuestra carne
y el espíritu. Mire lo que dice Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí nos afirma Pablo que hay una guerra interna entre la carne y el espíritu y la carne. No se van a poder poner de acuerdo porque se van a oponer entre sí. Por eso Pablo dice que mejor, antes de que estas mujeres tal vez en esa lucha con su propia carne vayan a alejarse de Cristo porque por sus deseos sensuales, sus deseos físicos, por sus propios deseos, se alejen de Cristo, es mejor que no ponerlas en la lista. Más bien, Pablo en los siguientes versículos, miren lo que nos enseña. Aparte de eso, allí mismo en el versículo 12 dice que cuando esto hacen, cuando las viudas que por sus deseos sensuales, físicos, sus deseos propios, se alejan de Cristo, cuando esto hacen, se vuelven culpables de abandonar su compromiso con Cristo, de abandonar su compromiso con la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. Y mire lo que nos enseña el capítulo, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 12. Dice la Biblia que si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero dice que si le negamos, si le negaremos, Él también nos negará. Y Pablo lo que quiere evitar es que estas mujeres vayan a hacer lo último que acabamos de leer, negar a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo Pablo aquí al joven pastor Timoteo. Y Pablo le está diciendo esto y le está advirtiendo para que estas mujeres no lleguen a ese punto, ¿vale? Continuemos. Entonces, ahora sí, pasemos al versículo número 13. Dice la Biblia. El versículo número 13 dice que... y también, hablando de las viudas, dice que, aparte que van a incurrir en condenación por haber quebrantado su fe, dice el versículo 13 así. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no deberían. Pablo dice que cuando estas mujeres, estas viudas más jóvenes, son traicionadas por su propia carnalidad y quieren volver nuevamente al mundo y quieren volver nuevamente a casarse y a disfrutar de los placeres de la carne, Pablo dice que aparte de que se van a apartar de Cristo y que van a negar su fe, dice que a Pablo, haciendo referencia a las viudas más jóvenes, le advierte a Timoteo cuál sería la consecuencia de ingresar a esta lista, que es la ayuda de la iglesia, a tales viudas. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Dice, aparte de que sus deseos sensuales les harían tropezar, se volverían ociosas o perezosas, dice la Biblia. También dice que van a tener mucho tiempo libre y podrían volverse chismosas. Porque tal vez estas vidas jóvenes van a ser sustentadas tanto espiritualmente como materialmente por la iglesia. Entonces van a tener mucho tiempo libre. Y esto las va a llevar a volverse ociosas o perezosas. Y mire lo que nos enseña la Biblia allí en Proverbios capítulo 11, versículo 13, con respecto al chisme. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Y cuando caen en este flagelo, llamémoslo así, en esto de ser ociosas, perezosas o también chismosas, la misma Biblia dice, ahí en el versículo 13 dice, entremetidas, hablando de lo que no deberían. Empiezan a hablar de lo que no deben y se van a meter en problemas. Y su vida ya no va a ser una vida de bendición, sino tal vez va a ser una vida llena de aflicción, porque se van a apartar de Cristo por sus deseos carnales, sus deseos sensuales, sus deseos físicos, y aparte de eso van a empezar con tanto tiempo libre a volverse ociosas, perezosas, chismosas y van a meterse en problemas. Hay una frase bien bonita que dice que lo aprendí de un pastor que es un maestro mío y nos enseñaba diciendo, para pecar hay que tener tiempo. Entonces mejor, cuando tenemos mucho tiempo libre, podemos tener mucho tiempo para pecar. Es mejor estar ocupados. ¿Y qué mejor que estar ocupados en las cosas del reino de los cielos? Estudiando, meditando, enseñando, trabajando en la obra del Señor. Siempre ocupados. Continuemos, versículo 14.
Versículo 14 y 15. Miren lo que dice la escritura. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Pablo le aconseja a Timoteo, o mejor, le exhorta y le dice, Timoteo, quiero, él dice ahí, quiero pues, que lo mejor es que las viudas jóvenes se vuelvan a casar. O sea, que no haya impedimento, son viudas, ya no están ligadas a su primer marido porque su marido murió, están libres en volverse a casar. Pero en vez de que anden por ahí con el título de viudas, siendo sostenidas por la iglesia, tanto espiritualmente como materialmente, en vez de que anden por ahí tal vez siendo tentadas por sus propios deseos y tal vez con la tentación de caer en el ocio, en el chisme, es mejor que se casen. Y Pablo como que es muy tajante y de una vez corta esto y dice, no, ¿sabe? Me es mejor que en vez de que pase todo lo que anteriormente vimos, es mejor que las viudas jóvenes se casen. ¿Qué más pasa? Que se casen y que tengan hijos. Dice que cuiden bien de su hogar. Ahí dice en el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos y gobiernen su casa. Esta palabra quiere decir que cuiden bien de su hogar. Lo que hoy tal vez conocemos como amas de casa, llamémoslo así. Y esa palabra gobernar la casa, esa frase gobernar la casa, viene de una palabra griega que es, como léalo ahí conmigo, oiko despoteo. Oiko despoteo. Y esta es la unión de dos palabras. La palabra oiko, que significa casa, y la palabra despotes, que significa señor o dueño. Entonces, aquí el Pablo lo que está diciendo es que gobiernen su casa porque ellas van a ser las dueñas, las señoras de su casa. Que se casen, que tengan hijos y que gobiernen bien a su casa, con su esposo, con sus hijos, que los críen bien, como vimos anteriormente. ¿Y así qué va a pasar? Pablo dice que así no darán opción para la crítica. Que hablen mal de ellas. Así nadie podrá levantar el dedo y juzgar y decir fulana o sultana. No, porque van a estar ocupadas, van a estar atendiendo su familia, van a estar sirviendo al Señor con sus hijos, con su esposo, y van a estar allí. Y no van a dar el pie para que hablen mal de ellas, para la crítica hacia ellas. Y Pablo al final de este versículo dice, allí en el versículo 15, dice que muchas de ellas, miren lo que dice allí, el versículo 15, porque ya algunas, no muchas, ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Pablo hace una afirmación aquí, dice que ya se han descarriado algunas y han ido en pos de Satanás, se han ido al mundo. Entonces, Pablo ya sabe, habla con autoridad. Está colocando aquí un ejemplo al final de este versículo 15 y dice, ya algunas han caído en lo que anteriormente vimos. ¿En qué? En que estuvieron ociosas, que se metieron en el chisme, cayeron en difamar, a causa de sus deseos sensuales, de sus deseos físicos, sus deseos carnales, cayeron nuevamente en el mundo y ahora andan en pos de Satanás. Han ido en pos de Satanás, detrás de Satanás. ¿Y quién gobierna este mundo? Satanás. Vuelven nuevamente al mundo, lo que se conoce como volver nuevamente atrás, volver al mundo. Entonces Pablo dice que para evitar todo esto, estos dolores de cabeza, es mejor que se casen, que tengan hijos, que gobiernen bien su casa, que no den pie a la crítica para que así permanezcan firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el versículo 16 nos dice lo siguiente. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Por último, Pablo le dice a Timoteo que si los creyentes, ¿quiénes son los creyentes? Los miembros de la iglesia, usted y yo que hacemos parte de la iglesia de Jesucristo. Dice, por último, si alguno de nosotros, como creyentes, tiene en su familia alguna viuda, que se haga cargo de su mantenimiento. Que no grave la iglesia, que no ponga esa carga en la iglesia, no. Porque es su deber y mi deber, si tenemos algún familiar que es cataloga como viuda, que no tenga sus hijos, sus nietos, qué sé yo, y está en nuestras manos poderle ayudar, pues nosotros como creyentes nos haremos cargo de esa viuda. ¿Para qué? Para que así la iglesia no tenga esa responsabilidad y no se vuelva una carga para la iglesia. Porque tal vez
esa ayuda que le están dando a esa viuda, que sí tiene la posibilidad de que alguien más le ayude, se le está quitando a otra persona que no tiene quien le ayude. La primera carta a Timoteo en el capítulo 5 versículo 8, mire lo que nos enseña. Y ahí mismo lo recordamos. Fue el versículo con que finalizamos el estudio pasado. Y dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Y quiero leerlo, quiero que juntos lo leamos en una versión un poco más clara, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice, mentiras, aquí está al final, 1 Timoteo 5:8 dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peor que los incrédulos. Entonces, si usted y yo tenemos la oportunidad de poder acoger a una de esas personas familiares, esas mujeres que entran en la lista de las viudas, mejor hagámoslo nosotros para no poner una carga sobre la iglesia. Y así la iglesia puede ayudar a otras viudas que son verdaderamente viudas, como lo dice aquí el apóstol Pablo en este estudio de la primera carta. Y finalizamos. Así la iglesia podrá ayudar a atender las verdaderas viudas, las que no tienen a nadie. Amado hermano y amigo, con esto vamos avanzando en el capítulo número 5. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, muchas gracias nuevamente por estar aquí, darnos la oportunidad de entrar a su hogar, a la intimidad de su hogar. Como siempre le digo, si estos estudios han sido de bendición para su vida, compártalos. Compártalos a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a sus hermanos en Cristo, sin importar la denominación. Vuelvo y les reitero, nosotros creciendo en el conocimiento de Dios, no somos partidarios de denominaciones. Estos estudios son para la iglesia en general, la iglesia de Cristo, la iglesia que somos usted y somos nosotros. ¿Para qué? Para que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Para que no seamos más niños fluctuantes que nos dejamos arrastrar por cualquier viento de doctrina, no, sino para que nos volvamos maduros en el conocimiento de nuestro Señor. Nuevamente lo invito para que comparta estos videos. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, lo invito para que se suscriba a nuestro canal, Creciendo en el Conocimiento de Dios. Dele allí, toque la campanita. Recuerde que estamos subiendo materiales todos los jueves y los sábados después de la medianoche. Esto es un trabajo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación para que tanto ustedes como nosotros crezcamos juntos en el conocimiento de nuestro Señor. Lo invito para que no se pierda el siguiente estudio. Seguimos desarrollando el capítulo número 5. Como siempre digo, si usted tiene algún comentario, si usted nos quiere escribir desde donde nos ve, si usted quiere añadir algo más a este estudio, si usted tal vez no está de acuerdo con algo que hemos expuesto en esta mañana o en este día en este estudio, háganoslo saber con mucho respeto y todo sustentado con la palabra de Dios. Y así podemos crecer juntos en el conocimiento de Dios. Muchísimas gracias por permitirnos nuevamente entrar en la comodidad de su hogar, en la intimidad de su hogar, y nos vemos en el próximo estudio. No me queda más sino decirle, siga orando por nosotros. Sabemos que usted está orando por nosotros, también estaremos orando por cada uno de ustedes para que el Señor le continúe bendiciendo grandemente. Un abrazo, nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones.